Bienvenido a otra clase del canal. Mi nombre es Alejandro D'Angelo. Si todavía no te suscribiste, puedes hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla. Y hoy vamos a hablar un poco sobre las infecciones urinarias, que pueden definirse como la situación en la cual las bacterias se establecen y multiplican en cualquier lugar correspondiente al tracto urinario. Esto puede corresponder con la presencia o no de síntomas. ¿Cuáles son los factores que tenemos que tener en consideración a la hora de hablar de una infección urinaria? Bueno, básicamente la virulencia del microorganismo. Mientras más virulento, más capacidad de infección va a tener. La magnitud de la inoculación, o sea, mayor cantidad de gérmenes, va a haber más probabilidad de que tengamos una infección urinaria. Y la alteración de las defensas del huésped. Obviamente, si el paciente tiene algún tipo de factor que lo inmunodeprime, como por ejemplo el HIV, va a tener más susceptibilidad de tener una infección urinaria. Menciono el HIV por nombrar, pero hay otros factores u otras situaciones en las cuales se pueden producir una inmunodepresión benigna, como por ejemplo los factores de estrés. Además, tenemos que tener en cuenta que la mujer presenta, una susceptibilidad mayor a tener, una infección urinaria por una susceptibilidad anatómica, o sea, tiene la uretra más corta, tiene mayor susceptibilidad por las relaciones sexuales al tener la uretra más corta, y en el proceso, de la relación sexual se produce una situación de ordeñe por parte de la uretra, lo que hace, que permanezcan más tiempo los gérmenes en esta zona, puede producir una infección urinaria. El uso de espermicidas y la colocación del diafragma, un vaciado incompleto de la vejiga, tanto para la mujer como para el hombre, y la deficiencia de estrógenos, que produce alteraciones a nivel epitelial y a nivel del pH, que favorece que los gérmenes pudieran colonizar e infectar la región. A su vez, también tenemos que conocer las diferentes vías de infección por las cuales se puede producir una infección urinaria, y tenemos básicamente tres. Una vía ascendente, que es la más común en el 97% de los casos, o sea, se asciende por el uréter y puede alcanzar, la vejiga y los riñones, ocasionando una pielonefritis aguda y crónica. Una vía hemática, que es poco común, generalmente es consecuencia de una bacteriemia. Y por vía linfática, que es aún menos común, se produce en casos pocos usuales en la transmisión directa de bacterias desde órganos adyacentes. Estas son las tres vías que tenemos que conocer como vía de infección. A su vez, también sabemos que el organismo más frecuente por encima del 68% de los casos es la Escherichia coli, aunque es el representante de lo que sería el grupo gram negativo en lo que serían las bacterias. Entre los gram positivos habitualmente encontramos los estafilococos. ¿Cómo podemos clasificar la infección urinaria? Bueno, la podemos clasificar de acuerdo al agente etiológico, en bacterianas, micóticas o por micobacterias, de acuerdo a su localización, una infección urinaria alta que puede provocar en relación al tiempo una pielonefritis aguda o una pielonefritis crónica, una infección urinaria baja que puede provocar una cistitis, una prostatitis, una epididimitis o una uretritis, pero a su vez también la podemos clasificar de acuerdo a su complejidad, presentando una bacteriuria asintomática, es decir, hay una infección pero no hay síntomas, una infección urinaria no complicada, que puede ser alta o baja, y catalogamos lo que sería la infección urinaria complicada principalmente al sexo masculino, o sea, una infección urinaria en un varón, ya de por sí es una infección urinaria complicada, sea alta o baja. Pacientes mayores de 65 años, la persistencia de los síntomas más allá de los 7 días, presencia de catéter urinario, instrumentación reciente de la vía urinaria, en niños, trasplante renal, alteraciones tanto anatómicas como funcionales, el uso reciente de antibióticos, una infección nosocomial por los gérmenes que habitualmente son más resistentes a los fármacos más comunes, en el embarazo, pudiendo provocar una pérdida del mismo, en la diabetes, donde la sangre actúa como un caldo de cultivo al tener mayor cantidad de glucosa en la misma, o en procesos de inmunosupresión, pero a su vez también la podemos clasificar por su recurrencia en recaída y en reinfección. Las manifestaciones clínicas son bastante notorias para cada locación, es decir, en la infección urinaria baja es mucho más frecuente que se presente un episodio de disuria, de polaquiuria, de tenesmo vesical, molestia hematuria o de urgencia miccional. No así en las infecciones urinarias altas, donde podemos tener un cuadro de fiebre, dolor lumbar o flanco que va a provocar, una puniopercusión positiva. Un tercio de los pacientes manifiestan síntomas urinarios bajos, es decir, que podemos tener la fiebre y el dolor, pero también síntomas urinarios bajos que no confunden habitualmente la enfermedad porque no están ausente. Habitualmente vamos a encontrar fiebre y la puniopercusión positiva. En los ancianos sí puede estar ausente, y en estos podemos encontrar náuseas, vómitos y afectación del estado general, y es por eso que tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de evaluar este tipo de pacientes.
¿Qué es la bacteriuria asintomática? Bueno, como su nombre lo indica, es la excreción de bacterias sin la provocación de síntomas, es decir, se caracteriza por no tenerlos. Puede encontrarse en el 5% de las mujeres sanas y es rara en hombres menores de 50 años de edad. Habitualmente no se trata, pero sí recibe tratamiento en determinadas situaciones que vamos a mencionar más adelante. Tenemos también la clasificación de acuerdo a la recurrencia, es decir, tenemos una recaída cuando la bacteriuria recurrente con el mismo germen luego de 3 semanas de tratamiento se presenta, o podemos presentar una reinfección que, a diferencia de la anterior, la bacteriuria luego de haber completado 7 a 10 días de tratamientos se produce por un germen diferente. En el caso contrario, digamos, estaríamos hablando de una recaída también, aunque habitualmente esto no sucede y generalmente en el 80% de los casos se trata de una reinfección. El diagnóstico básicamente se realiza se realiza una orina completa donde vamos a detectar la presencia de leucocitos, más de 5 por campo, que lo van a ver plasmado con una L con 2 cruces, y la presencia de opicituria y bacteriuria, 1 a 10 bacterias por campo, que lo van a ver plasmado como una P con una cruz positiva o bacterias con una cruz positiva. También, digamos, se reconoce que la presencia, digamos, de los leucocitos de 2 cruces también es indicativo, digamos, de una infección urinaria. Pero quien nos va a dar la última palabra va a ser el urocultivo, que nos va a indicar tanto qué germen, digamos, el que está produciendo la infección, como el tratamiento que debemos realizar. Habitualmente, cuando nosotros tomamos la muestra de orina e iniciamos un tratamiento de forma empírica, porque el urocultivo tarda aproximadamente entre 4 y 5 días. El urocultivo más que nada nos va a permitir constatar si el tratamiento que instauramos es realmente efectivo o debemos rotar el tratamiento. También, digamos, hay otros métodos complementarios, como por ejemplo la ecografía, pero habitualmente no se producen cambios a nivel morfológico en el riñón a pesar de que nos encontremos con una pielonefritis. Sin embargo, en un 10 a 20% de los casos podemos encontrar un absceso renal producido por una infección ocasionando una pielonefritis complicada y abscedada, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios de ingreso hospitalario? Es decir, a qué paciente vamos a dejar internado y a qué paciente no vamos a dejar internado. Todas las infecciones urinarias complicadas son pasibles de ingreso hospitalario. O sea, las no complicadas las podemos tratar de forma ambulatoria, pero como para hacer, digamos, una simplificación, los criterios más utilizados para la hospitalización es si existe un compromiso del estado general a partir de la evaluación y de los signos vitales, si hay signos de bacteriemia, si hay vómitos o intolerancia digestiva, es decir, si no puede tomar la medicación en su casa, no lo podemos enviar con una medicación bioral. Si estamos frente a la presencia de un embarazo, esa paciente debe ser monitorizada. Sospecha de obstrucción del árbol urinario, por más que le demos un tratamiento ambulatorio, no va a resolverse la situación. Y una adherencia dudosa al tratamiento, teniendo en cuenta las características del paciente, pero también el contexto social. Si el paciente no va a cumplir con el tratamiento, no tiene sentido que lo enviemos a su casa con un tratamiento vía oral. ¿Cuál es ese tratamiento? Bueno, básicamente, digamos, podemos resumirlos como tratamiento de primera y segunda línea. En las cistitis no complicadas, de primera línea se utiliza la nitrofurantoína y el Bactrim, y de segunda línea las fluoroquinolonas, como la ciprofloxacina, y los betalactámicos, como el amoxiclavulánico. En nuestro medio no hay tanta resistencia, porque como ustedes pueden ver, estos datos están tomados del New England. En nuestro medio no existe tanta resistencia para las fluoroquinolonas ni para los betalactámicos. Es por eso que podemos, digamos, utilizarlo de primera línea a todos, ¿sí? Pero lo que es correcto, lo que está escrito en la bibliografía, es utilizarlos de esta manera. A su vez, también en las pielonefritis no complicadas podemos utilizar la ciprofloxacina, las fluoroquinolonas o las cefalosporinas, ¿sí? En las pielonefritis no complicadas de forma empírica y ambulatoria también podemos utilizar los mismos medicamentos, pero podemos utilizar el Bactrim, y que estaría, digamos, un paso por encima del amoxiclavulánico en ese sentido, porque, digamos, cubre, digamos, mayor cantidad de gérmenes, ¿sí? La eficacia, como pueden ver, es del 92% si el patógeno es susceptible, ¿sí? Habitualmente se utiliza de primera línea la ciprofloxacina, pero bueno, puede utilizarse también el Bactrim. Por vía oral, en una cistitis aguda complicada, podemos utilizar la ciprofloxacina, y por vía parenteral la ceftriaxona, ¿sí? Pero, digamos, la duración, fíjense que es un poco más larga, al ser complicada es entre 5 a 14 días, habitualmente se trata por 14 días.
La pielonefritis aguda complicada se trata de la misma manera, aumentando un poco la cantidad de días, digamos de 10 a 14, pero digamos entre leve a moderada podemos usar la ceftriaxona, la ciprofloxacina, y con inmunocompromiso podemos utilizar de forma parenteral el ampicsulbactam, el pipertazo, el meropenem o el imipenem. Obviamente que esto va a tener determinadas variaciones en vista de qué germen el que estamos tratando también. La infección urinaria en cuanto a la bacteriuria sintomática, habitualmente uno de los parámetros para realizar el tratamiento de estos cuadros es en la mujer embarazada, ¿sí? Por el riesgo de provocar un aborto. En ese sentido tenemos que hacer un tratamiento y podemos utilizar la cefalexina, ¿sí? Que no tiene, digamos, ningún tipo de factor dañino para el embrión. Y la nitrofurantoína también puede utilizarse, ¿sí? Si el cultivo es negativo, no se debe repetir si no hay bacteriuria en el primer trimestre, y si el cultivo es positivo, hay que confirmar con un segundo cultivo, tratar con antibióticos y repetir el urocultivo en cada control prenatal. Hay que hacer, digamos, un seguimiento estricto, porque si no conocemos a la paciente, hay que, digamos, investigar también por qué tiene la bacteriuria, y, digamos, el embarazo 9 meses es un tiempo bastante largo como para hacer un tratamiento apresurado y rápido. ¿Cuándo, digamos, no se trata? Bueno, en la mujer no embarazada, en la mujer diabética, en pacientes añosos que viven en la comunidad, en pacientes con injuria de médula espinal o en pacientes cateterizados con catéter permanente, ¿sí? Básicamente estos son los factores en los cuales no se tratan, ¿sí? Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda o pregunta la pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias.